Él es Gabo. Él es Reinaldo. Y esto es... Sala de Juntas. Llévatelo. Bueno, llévatelo, no, tráetelo. ¿Cómo está Reinaldo José? Muy bien, Gabriel de la Concepción. ¿Y tú? Excelente, gracias a Dios. Todo muy bien. Aquí en otro podcast en nuestro espacio Sala de Juntas. Exactamente. Que pronto será un estudio de verdad, según Mike. Bueno, que esto pero no es un ese- estudio de verdad, él dice. Porque no es un estudio de verdad. O sea, Eso como es lo que él se dice. 200 cámaras y luces y cosas extrañas. Esta gente, ustedes vieran, esto es una producción de Hollywood. No, de verdad que sí. ¿Qué más, Mike? ¿Todo bien? Carlito, Filipo, ¿todo cool? El Todo audio, perfecto. todo bien. Todo funcionando. Muy bien. Arranquémosle. Arranquémosle, démosles. ¿Cómo era que decían los colombianos de Rochela? Dele pa' tejele. Mira, la cédula te cayó de aquel lado. Chicos, Cuéntame. ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que muy bien. Hoy pues tenemos... Se vienen cositas, ¿no? Tenemos sorpresas para ustedes. Bueno, el episodio de hoy es un episodio pues que a mí en lo particular me llama muchísimo la atención y sé que a mucha gente en casa o donde lo estén escuchando o viendo les va a llamar muchísimo más la atención porque vamos a hablar un poco de inversiones y vamos a hablar un poco de unos números medio mágicos que nos trae Gabo para contarnos un poco de algunas cosas que han funcionado o que vienen funcionando Correcto. en el mundo. Pero antes de eso, Gabriel Concepción, no vale, nos quedó pendiente del episodio pasado hablar de unos hitos Es que correcto. hablamos del dinero, ¿te acuerdas? Entonces, habíamos seleccionado 4, aunque obviamente cualquier persona que busque la historia contemporánea del mundo, pues hay muchísimos más. Pero estos fueron los 4 que a nosotros nos parecieron más interesantes. El primero, el hito en la década de los 30 con todo el tema de la depresión. Es correcto. La Gran Depresión del 29. Exactamente. De cómo se perdió una cantidad de capital increíble y bueno, cuento de Sí. gente suicidándose. Exacto. Luego hablamos de en los 70 con la famosa crisis petrolera que irónicamente afectó a muchos países menos a Venezuela. Porque en la ese crisis momento... petrolera fue para los demás. Exacto. Venezuela era la Venezuela saudí y Exactamente. véngase todo para acá. El Miami está barato, dame 2 y todo ese cuento. Correcto. ¿Sabes que hay un cuento ahí? Ajá. Mi papá es portugués. Y él emigró... ¿Él fala portugués? Él fala un pequeño. Oh. Y él emigró a Brasil. Ajá. Emigrante de Europa por todos los problemas de la posguerra. Y él Exacto. emigra a Brasil por un tema de idioma y bueno, Claro. unos familiares y una cosa. Sí. ¿Sabes por qué él se va a Venezuela? ¿Por qué? En la década de los 70, Ah, mira. con la Venezuela saudí. Claro. Claro, Brasil siendo frontera y eran los cuentos de, hermano, Venezuela es una locura. Es el paraíso, Entonces, claro. El paraíso. Vámonos ya. Y se fue buscando fortuna a Venezuela. Y- Y la consiguió porque conoció a mi mamá. ¿Y se fue a qué ciudad? ¿Se fue directo a Valencia? No, él se fue a Caracas, Los Teques, de hecho. A Los Teques. Él Ok. llegó a Los Teques, estuvo ahí trabajando en Caracas. Ujú. Después le ofrecieron montar un negocio en sociedad en Valencia. Y Y ahí es cuando es que él se se va a va. Valencia y bueno, el resto Y de de ahí historia. para Safari y todas las cosas. Es correcto. Muy bien. Chiste interno Safari. Sí. Luego, en el 2000 hablamos un poquito, pues, toda la crisis con la llegada del euro. Correcto. Ese famoso que, bueno, que los tíos estuvieron hasta hace nada, que eso en pesetas es no sé cuánto, en euros es no sé cuánto, en franco cuánto es, ¿no? Entonces, bueno, además de, bueno, la llegada del Y2K, etcétera, etcétera, todas esas cosas locas que pasaron. La burbuja.com, La burbuja.com. el montón de empresas que ya no existen. Exacto. Y como cuarto, hablamos un poco de la crisis del 2008. De toda esta Crisis crisis de financiera o inmobiliaria, patrimonio, porque exacto. tienen- Exacto, patrimonio y tal, y que bueno, que eso, pues que fueron grandes hitos que estuvieron y que impactaron muchísimo en todas las realidades de cada país, sin importar en qué país estuvieses. Aunque bueno, por lo menos en el caso de Venezuela, en esa crisis pues no se sintió mucho. Ahora bien, Gabriel Alejandro, yo te he cambiado el nombre como 10 veces hoy. Es que no tengo segundo nombre. A ver, se presta para... Sí. Nada, un poquito cuando hablamos de inversiones, es la forma en la cual pues nosotros podemos buscar para multiplicar, acrecentar o generar dividendos más Correcto. allá de un activo que tenemos. Exacto. Digo, sí, está un poco... Hemos ido en este podcast un poco cronológicamente. El capítulo pasado pues explicamos un poco lo que eran los activos, la forma de generarlos, la forma de un poco que tengo algo de efectivo, pues cómo genero más activos todavía. Ahora bien, cuando hablamos de inversiones en los términos meramente, no vamos a decir científicos, pero meramente más contables, Ujú. como es tu caso, ¿qué es exactamente una inversión? ¿Cómo se lo podemos explicar a nuestra audiencia? Que una inversión es colocar el dinero donde generes un retorno. Exacto. O sea, Ok. invertir es generar retorno.
Con sus variables. Tiempo, cantidad, Claro. porcentaje. Ok. Claro, riesgo y todo lo demás, ¿no? Exacto. Sí. Ok. Y bueno, y también en el capítulo anterior, exacto, hablamos de varias inversiones que habías hecho justamente en el camino de tu recorrido. Cuando hablamos de estos tres números o tres cifras especiales que tú nos trajiste hoy, además que me parecen, que bueno, que al principio de repente cuando las empecé a leer, digo, hay unas que bueno, que obviamente uno ha escuchado varias veces, Sí. pero otras que de repente cuando la lees te parece un poco enunciado de álgebra de Baldor, pero cuando tú lo explicas como tal, y bueno, un poquito lo que hablamos también antes de la grabación, que la idea un poco es explicar la teoría, pero luego pues hacer el ejercicio y luego Phil aquí a nuestra mano derecha, bueno, mano izquierda a ustedes, mano derecha a nosotros, les va a explicar un poquito pues lo que estamos Es diciendo, ¿no? correcto, que Entonces, aparezcan ahí los numeritos. exacto. Entonces, la primera es la regla del 72 Sí. y el enunciado dice, calcula en años que se tarde una inversión en doblar el dinero, en Correcto. duplicarlo, tomando en consideración el interés compuesto que no vamos a tocarlo por encimita, los tipos de interés, el interés compuesto. Eso es otro episodio que nada más se lleva a explicar un poco los tipos de interés. Sí. Y bueno, hay unos que dicen que uno es bueno, que otro es mejor, que no sé qué, pero eso lo descubriremos juntos. Pero explícanos un poco entonces esa regla del 72. ¿De qué se trata? ¿De qué Ok. va? Que si tú lo has hecho o no lo has hecho, si has conocido gente que ha llevado un poco esto, cuáles son los beneficios. Explícale un poco a la audiencia. Ok. Un poquito de historia ahí, pues me parece bien interesante Sí, de súper. dónde data. Ok. La regla del 72 es de un monje franciscano que se llama Luca Pacioli y es de Ok. 1494, Cerca del descubrimiento de América. 2 años después. Exacto. 2 años después de que Colón llegara a América. Entonces, fíjate tú Ajá. esto que interesante. La regla del 72, él hace una aproximación o una simplificación donde dice que si tú agarras 72, el número, y lo divides entre la tasa de interés o la tasa de retorno que tú estás percibiendo, te dice en cuántos años duplicas el dinero. Ok. Poniéndote el ejemplo, si yo agarro 72 y lo divido entre 10%, Ok. eso me da 7.2. Ok. Es decir, cada 7 años duplicas el dinero. Wow. Esto toma en consideración interés compuesto. Exacto. Es decir, está tomando en consideración que ese dividendo que tú estás recibiendo, ese retorno, ese interés, va a ir metiéndose en el pote y se va a ir generando este interés compuesto. Cuando dice metiéndote en el pote es que a medida que yo voy ganando interés o beneficios o eso, automáticamente Correcto. lo En el conecto. primer Ya no van año, a ser 1,000, sino que van a correcto. ser. En el Ok. primer año yo meto $1,000 Exacto. y el interés para este ejemplo es 10%. Exacto. Yo obtengo $100. Exacto. Pero los $100 los dejo dentro de la cuenta. Claro. O los vuelvo a reinvertir en el activo. Ahí depende en que lo estén invirtiendo. Ok. Al año siguiente ya no es 1,000, Sino es 1,100. Entonces Exacto. mi retorno no es $100, es $110. Exacto. Y eso cae. Entonces ahora es 1,210. Exacto. Y así sucesivamente. Va a ir Haciendo aumentando eso, poco a poco. correcto, Ok. haciendo eso, que se llama reinvertir los beneficios, Ajá. es donde funciona el 72. Ok. Ahora fíjate una cosa muy interesante. Esto es una simplificación. Ok. Eso es tal cual lo que es. La fórmula real, Ujú. si uno quisiera calcularlo, Ajá. es una división logarítmica. Ay, Dios mío. Pero es que mira dónde Me vamos. asusté con el logaritmo. El que definió los logaritmos Ajá. fue John Napier. ¿Has Ok. escuchado logaritmo neperiano alguna vez? Claro, sí, sí. De sí. Napier. Sí, tuve la desgracia de escuchar. Lo hizo 100 años después de que este señor fraile Se le hiciera la ocurrió. regla del 72. Wow. De hecho, Mm. Luca Pacioli no es famoso por la regla del 72, aunque no lo parezca. Él es el padre de la contabilidad moderna. Mira. Él fue el que hizo la contabilidad de doble partida. De debe y haber, Claro. se la deben. a El él. cuadrito que vemos todos los empresarios y todos los Correcto, emprendedores. y las y- cuentas T, que vemos todo, que yo ya Total. me parece que está un poco updated, pero bueno. Sí. Pero es lo que hay. Es correcto. Tal cual. Él fue el que hizo lo de las cuentas dobles. O sea, Y- es el padre de la contabilidad moderna. O sea, no es ningún loco. Hoy digo, vamos a seguir, nos vamos a seguir contando un poco los Claro. 72, pero un poco, por lo menos hay gente que dice que no, que los primeros que tocaron el tema monetario o tema ya de contabilidad, lo que fuera, fueron los chinos con el abaco, por Ujú. ejemplo. Ese abaco, según lo que tú has averiguado o sabes,
¿Tenía que ver algo con esto o no? ¿Con qué? ¿Con esta regla? No, Bueno, digo, o sea, no. Cuando se crea el abaco, cuando Ujú. empiezan pues a trabajarlo, a funcionarlo. Digo porque, bueno, claro, obviamente en el capítulo anterior pues tocamos otras referencias que habíamos visto, pero el abaco, ¿cuándo empieza esta gente? O sea, ¿esta gente usaban esas herramientas o eran que se les... Sí, no, sí. o empezaban from scratch? Es un poco No, la no, sí lo pregunta. usaban. Sí lo usaban. De hecho, el monje, Ajá. Pacioli, él fue profesor de la Universidad en Florencia. ¿Y por qué te digo Ok, esto? Porque claro. el conocimiento se transmitía. Ajá, Y con todos los intercambios comerciales que habían, eso llegaba a todos lados. Y lo que claro. hacían era pues ir continuando. Ok. Es importante también esta época del final de 1400, 1500 en Ajá. Florencia. Fíjate qué interesante. Ujú. Cristóbal Colón llegó a América 2 años antes De esto. de que se estuviese haciendo una simplificación de una ecuación logarítmica para calcular retornos de inversión. O sea, imagínate tú Un poco esa adelantado vuelta, ese ¿no? señor, ¿no? Un poquito adelantado. Ahora, cuando te digo que es una fórmula que está muy simplificada, Ajá. funciona perfecto entre rangos entre 6 y 10%. Ok. Si tu retorno está entre 6 y Es 10%, aplicable, perfecto. 72 está perfectamente Ok. aplicable. O sea, 72 entra el porcentaje. Importante. Ujú. 10% en principio, o sea, si uno se pone muy matemático, es 0.10. Ujú, La claro. fórmula es el número completo. Ok. O sea, si es de por ciento, es entre 10. Si es ¿Y, 8%, es entre 8. Así ¿y como qué funciona. pasa cuando tengo 13%, cuando tengo 4%? Ok. Si está fuera de esa banda de 6 y Ajá. 10, tú tomas 8% como el centro. Ok. Y por cada 3% que tú te alejes de ese 8, Ujú. si es para arriba, le sumas 1. O sea, en vez de 72, 73. Ok. Y si es para abajo, le restas 1. Ujú. Entonces, si en vez de 8 tú tienes 11, Claro. 11 es 3 veces más. En Ya. vez de 72, usas 73. Ok. Si en vez de 8 tú tienes 14, Ujú. que es 6 veces más, en vez de 72 usas 74, Claro. porque es 1 por cada 3. Va creciendo. Ok. Y hacia abajo igual. Va disminuyendo. Es correcto. Si tú agarras y tienes 5%, que está fuera de Exacto. de la Claro. banda, 5% es 3 veces menos que 8. Wow. Entonces, en vez de 72, sería 71. Nuevamente, es una aproximación. Pero ¿cuál es la idea de estos números? Ujú. En vez de tú sentarte y hacer complejos cálculos o una hoja de Excel que no entiende Ujú. nadie, esto es algo bastante sencillo de calcular. Claro. Yo agarro 72, Solo lo divido con entre la la tasa que calculadora del tengo celular lo puedo hacer perfectamente y no pasa listo. Y nada. ya sé cuándo lo dupliqué. Exacto, siempre y cuando pues tenga claro un poco el tema de la tasa y eso, que a veces es lo complicado, ¿no? Es correcto. Y ojo, y también te dice qué tasa necesitas, por ejemplo. Ujú. ¿Y cómo funciona? Es una desviación de la fórmula. Si yo agarro 72 y lo divido entre los años que yo deseo Ujú. duplicar el dinero, el Te va a dar resultado es la porcentaje, tasa. claro. Usando el mismo ejemplo, si 72 entre 10 Ah, mira, qué es interesante eso. 7.2, Ok. si yo agarro 72 y Ujú. lo divido entre 7.2, Claro. me da Te va a dar 10. igual. Claro, obvio. Tú dices, bueno, ¿en cuánto tiempo quiero yo duplicar? Yo agarro 72, lo divido entre la cantidad de años que yo quiero duplicar y ese me va a dar el porcentaje que yo tengo que buscar. Nuevamente, a mayor porcentaje, mayor Sí, riesgo. claro. Y cosas que he escuchado yo por ahí que Mm. no. Gente que dice que gana, no sé, 20% diario. Es que, No, ojo, o sea, eso no pasa. es una pregunta que te tenía Ujú. justamente ahorita. Hay gente, digo, y lo digo porque pasé por ahí, lo digo humildemente. El tema de estos porcentajes, por lo menos en las tarjetas de crédito, no se entiende mucho. Te dicen, no, que tiene un buen porcentaje, 3%. Te dicen, no, el porcentaje es malísimo, tiene 12%. O sea, eso lo que le afecta al ciudadano común, al que nos está viendo o escuchando. Si te dicen exacto que una tarjeta tiene 7% de interés o 12% de interés, ese 12%, ¿cómo lo calculas? Porque creo que muchas veces lo que nos pasa como personas es que no sabemos exactamente cuál va a ser ese cobro extra y ay, Ujú. como que lo dejo pasar, como que, ay, no importa, ¿qué diferencia tiene que lo pago el 12, lo pago el 15? Me dijeron un 13% nada más, ¿sabes? Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Que por general el que lo hace un mes, lo hace los otros meses también, ¿no? Entonces, ¿cómo calculas tú ese porcentaje? O sea, para explicárselo un poco Bueno, a primero el nuestros porcentaje de la adultos. tarjeta de crédito y fíjate que lo acabamos de convertir hace poco, tiene que ver con el riesgo. Exacto. Entonces, si a ti te revisan tu historial de crédito Ujú. y eres una persona que no cumple con sus deudas, que no paga a tiempo o que tiene muchas deudas muy por arriba de lo que se considera sano por el ingreso, todo eso es Ajá. riesgo. Claro. Entonces, mientras más riesgo, más tasa te van a dar. Ya.
sea, eso es lo primero que vas a ver. Cuando tú vayas a ver tasas de 23, 25%, es una persona que el banco considera que es riesgosa. Ok. Es decir, hay un porcentaje alto de probabilidad que esa persona no pague. Claro. Entonces, Por eso le pongo más interés. Entonces yo me claro. cubro la espalda cobrándote más interés. Claro. Entonces una persona que sí tiene sus finanzas pues más en regla, está Sí. menos endeudado, las razones que sea que son múltiples, yo le doy una tasa de interés más baja. ¿Por Ok. qué? Porque es una persona menos riesgosa. Es decir, las probabilidades son muy altas de que esa persona me pague y me pague a tiempo. Eso es lo Ok. primero. Exacto. Pero Mm. me voy ahí a lo del monto. O sea, Ujú. ¿cómo puedo sacar ese 3% Ok, se tú saca agarras... sobre la deuda del día, la deuda del mes? O sea, ¿cómo la saco? Es que ahí hay un tema interesante. Ah, Si tú tienes un corte del 15, por ejemplo, ajá. y Ok. tú consumiste $1,000 y eso es todo lo que has Exacto. consumido, Ajá. y tú el día 13 pagas $900, el Ok. día 15 te van a calcular sobre los 1,000 que consumiste. El restante, pues. No, todo lo que consumiste en ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque tú no cancelaste la deuda antes de que finalizara. Ok. Para el mes siguiente, sí te van a tomar los 100 que tú traías más lo que consumas en ese periodo. Mm. Y a eso te lo van a calcular. Ahora, eso hay que revisarlo en cada país, porque hay muchas reglas. La superintendencia de banco de cada país establece distinto. muchas reglas y hay que verlo. Por ejemplo, retomando un poco lo del 72 que toma, lo del interés compuesto, muchos países a nivel mundial y cada vez la mayoría prohíben el interés compuesto en deuda. Es decir, Ok. cobrarte interés sobre interés. Mm. Porque se vuelve una bola de nieve increíble. Una Igual que el locura. interés compuesto es una maravilla cuando tiene que ver con inversión, con retorno, Ujú. es una pesadilla cuando tiene que ver con deuda. Cuando tú no pagas y te empieza a cobrar intereses sobre intereses, se te vuelve una locura. Sí, Ahora, hay muchos países nunca que pagas. nunca paga. Hay O muchos sea, no países digo que de paga, hecho pero que lo nunca han le prohibido. abonas Que no te, la que cuestión. no te permitan interés sobre interés. O Exacto. sea, te calculan el interés siempre sobre el capital adeudado, indistintamente que esté generando Más intereses deuda. adicionales. Ok. Estoy. Ujú. El... Copiadísimo. La segunda cifra que nos trajiste habla de la regla del 4%, Sí, que es una regla, me pareció súper interesante para planear el retiro, que yo creo sí. que muchas personas pues, que nos están viendo seguramente están pensando un poco de cómo voy a hacer para retirarme en tantos años, o lo tengo cerca o lo tengo lejos, pero creo que la duda ahí es cómo prepararnos. Creo que es algo que no nos enseñan ni en la universidad. En algunas casas sí lo enseñan, en otras no. No te lo enseñan en la escuela. En ningún lado te dicen, mira, tienes que prever que en el futuro vas a tener esto, esto y esto y que no vas a ir a la oficina todos los días, por Es ejemplo, ¿no? correcto. Entonces, cuéntanos un poco. Ok, la ¿Cómo regla del la ves tú? 4%, Ajá. déjame tirando un poquito de historia, se le atribuye a William Wenger. Ajá. Él es un asesor financiero de California. En los 90 fue, ¿no? Más o Eso fue en menos. los años 90, sí. Ok. Y él salió con la regla del 4%. ¿Él qué hizo? Él agarró la etapa entre 1926 y 1976. Ujú. Él agarró ese periodo e hizo un estudio, data histórica de todos los retornos que tuvo la bolsa de valores en esos periodos. Mm. Y hizo muchísimo énfasis, sobre todo en la década de los 30, que es la Gran Sí. Depresión, y la crisis petrolera de los 70. O sea, Ok. cuando los mercados cayeron Varonamente. bárbaramente. Cuando él hizo todo ese estudio, él concluyó Ujú. que si tú retiras el 4% de tu fondo de retiro el primer año, Ujú. y consecutivamente sacas el mismo monto en dólares ajustado a inflación, que eso es interesantísimo. O sea, lo puedes ajustar a Claro. inflación. Ok. Si tú agarras ese 4% el primer año y luego los años subsiguientes sacas el mismo monto ajustado a inflación, en el peor de los escenarios, que quedes atravesado en medio de la Gran Ujú. Depresión, el fondo duraría no menos de 33 años. Wow. Entonces, si tú te jubilas a los 65, que es Ujú. como la edad estándar que todo el mundo Exacto. menciona, Ujú. 33 años son 98. Mm. Ojalá uno viva más de 100. Los Claro. 98 están bastante bien. Sí, claro. Entonces, ¿en qué se basa? En principio, tú pudieras vivir sacando este 4% el primer año y luego el mismo Ese, monto sin quedarte sin dinero el resto de tu vida. a ver, ese 4% es, por ejemplo, de lo que yo gano mensualmente. De lo que tienes ahorrado. Si yo tengo A $1,000 ver, ahorrados, ok, el primer año yo puedo sacar el 4%. ok. Es $40. Entonces, yo el primer año en mi retiro, Ujú. y se habla retiro porque en principio el fondo no vuelve a entrar más nada. Claro, Estoy arrancando en sacar. exacto. O sea, Y, yo ya terminé de meter al fondo de retiro. Entonces, yo ese primer año saco $40, que es el 4%. y lo meto en otra cuenta. No, te lo gastas, te lo Claro, bebes. ok. Te lo galas en alcohol y
viajes. No es de otra cosa. Entonces, o sea, son tuyos. Ok. Y al año siguiente tú vas a sacar los mismos $40, pero lo puedes ajustar por inflación. Ok. Y haces eso. El estándar que uno ajusta por inflación es 2, 2,5, Ujú. siempre hablando en dólares, ¿no? Y es Ok, el sí, número sí, que sí. dice la Reserva Federal y Ajá. todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, para basarnos en algo. Entonces, de ahí para adelante, tú sigues sacando $40 ajustado por inflación, Sí, normalmente imagino, sí. 40 y a Ajá. los 3 años 41, Sí, después sí, sí. 43. Pasan, en el peor de los escenarios, 33 años antes que se te acaben los $1,000 del fondo. Claro. Wow, qué bárbaro. Si tú sacas la cuenta, dices, bueno, 33 por 40 da muchísimo más que 1,000. Exacto. Claro, lo que pasa es que tú sacas 40 y el capital que queda en el fondo Disminuye. disminuye, pero ese capital, que aunque disminuyó, pero le quitaste 40, va a seguir generando retornos en base a este histórico que él sacó. Ok. Entonces, estos históricos permiten que él siga pues, regenerando parte del capital, ¿no? Está súper interesante Ujú. esa teoría. Coméntenos, porfa, aquí abajo si habían leído, escuchado, comentado algo de eso en cualquiera de sus rubros en los cuales se desempeñan. Y luego también trajiste una pues, que también es súper conocida, un poco la regla del 25. Así que es una desviación de del Exacto. 4%. Pero tiene sus cositas Sí, distintas. la regla del 25 lo que dice es que Ujú, para tú retirarte deberías tener ujú. 25 veces el ingreso que tú estimas gastar en un año. Ok. Una desviación, bueno, desviación no, una forma de Bastante. calcularlo 25 es bastante, es ¿ah? bastante, pero es Full. bastante posible hacerlo también. Ok. Ahorita le echamos numerito y lo vemos. Ajá, exacto. Una forma también es, en vez de 25 anual, Ujú, es, si para ti es complicado sacar el anual, saca tus gastos mensuales, yo tengo un presupuesto mensual, y ujú. multiplícalo por 300. Ok. Porque 25 años por Claro, 12 eso meses van a ser da 300 300. meses, claro. Entonces yo agarro mi gasto mensual y lo multiplico por 300. Eso es lo que yo debería tener ahorrado Para poderte... Bye para bye. poder jubilarme con el mismo ingreso. Ujú, exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo agarro mi ingreso mensual de ahorita, lo multiplico por 300, que nuevamente sería lo mismo que el anual por 25. Exacto, sí, sí. Y a ese fondo, ese total que me dio, le saco el 4% mensual, Ujú, te da tu ingreso. mm, ¿Sí? Entonces, es una, por lo que te digo, es una variación de la regla del 72. Una de las cosas que hay que tomar muy en consideración es que esto funciona muy bien, nuevamente, por interés compuesto. claro. Te lo pongo así. Yo arranco a los 25 años Ujú, porque me acabo de graduar y arranco a trabajar. Tengo 40 años antes de cumplir 65. sí. Si yo invierto $300 Al mes, wow. todos los meses, claro, es bastante cuando comienza, Sí. pero ya cuando tú tienes 50 y tantos y ya más o menos tienes un Sí, cargo ya importante, 300 si, no es si nada. estamos hablando de que te vas por corporativo, Sí, 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 sí. en principio ya es menos. Claro. Si yo invierto $300 mensuales, en esos 40 años, cuando yo tenga 65 en mi cuenta va a haber $1,000,000. Sí. ¿Qué pasa? Súper interesante aquí. Si multiplica esos 300 por los meses que hay en Ujú, los 40 años, realmente habrás de tu bolsillo colocado $144,000, que estamos hablando del 14,5%. ok. El restante Ujú, 84,5% de ese $1,000,000 ujú. fue interés compuesto. Mm, mira. Ahí ¿Sabían está, eso? ahí Yo está la maravilla. esa última parte no te la había entendido, sí. Había entendido otra cosa. Ah, a ver, ¿qué habías entendido? No, no lo voy a decir. No, no lo digas, está bien, pero no hay ningún problema. No, Pero no, fíjate no, o una sea, cosa, en los últimos 30 años, ajá, no, no, lo ujú, que no había entendido era justamente, claro, con el tema de lo del interés compuesto ya lo veo distinto, pues, o sea, que tú decías, o sea, yo voy a ahorrar de mi yo bolsillo. pensaba que era dale, y dale, y dale. Es complicado. Ahí sí es complicado. Ok, Pero cuando lo pones en interés compuesto es una maravilla. claro. En los últimos 30 años, si tú agarras el SP500, el Ujú, SP500 es un índice, sí. un indicador, son las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Nueva York. Ujú, Si tú agarras los últimos 30 años e incluyes el componer el interés, ujú, el promedio anual es 10,25%. ok. Ha sido el retorno en esos 30 años. Mira, Está bueno, ¿eh? sí, claro. Usando ese 10,5 es el ejemplo que te decía de 72 entre 10, lo duplicas entre 7. Que aquí viene otra cosa, tú te Ujú, jubilas a los 65 ujú, con $1,000,000 porque ajá, estuviste aportando $300 mensuales exacto. durante 40 años, que no es poco, ¿no? Pero Sí. ese es el trabajo. Pero a los 65, tú decides que te sientes joven y vas a seguir trabajando y dices, no me quiero jubilar. Ujú, Yo voy a agarrar
y voy a trabajar 7 años más. ¿De dónde salen los 7? 72 entre 10 Claro. da los 7 años. Ajá. En esos 7 años vas a duplicar el dinero. Entonces, en vez de 1 millón, vas a tener 2 millones. Entonces, en vez de 65, yo me voy a jubilar a los 72, Y duplico. pero con 2 millones. A lo mejor te vuelves muy avaro. Y se me voy a jubilar, pero a los 79. Ya no hace 2, más hace 4 millones. Y bueno, depende qué tan avaro sea y qué tan Oye, los longevo. 86. Así, exactamente. Dice, no, ¿sabes qué? Mejor a los 86. Entonces, en vez de 4 ¿Sabes más que no me hace, jubilo nada, va a chicos? ser Ya. 8 millones. O sea, ya sí. No me jubilo nada y ya. Esa es la maravilla del interés compuesto. El tema con el interés compuesto es que Mm. funciona con tiempo. Claro. Y Long tiempo term completamente. long term completo, es tiempo largo. Ok. Si lo ves en una gráfica, o sea, es una cosa exponencial. Ujú. El primer millón te costó una barbaridad, pero entonces en Claro. 7 años ya son 2. Y en 3 y medio ya tienes 2 más. Perdón, ya tienes 1 millón más. Sí. Y empiezas a generar esta bola de nieve, pues cada 7 duplico, Claro. y así te vas, ¿no? Me encantó eso. Ujú. Ahora ven acá. Dígalo. ¿Tú sabías que en los Estados Unidos, saludos a nuestros amigos y escuchas de Estados Unidos, el 43% de los baby boomers tienen una cuenta de retiro? A ver, ¿en qué monto crees tú que la tienen? El promedio de una cuenta, bueno, Ajá. ni siquiera la mitad tiene una cuenta de retiro. Ya Ajá. por ahí revisa. ¿Y Sí. cuánto es el monto? Adivina. Vamos El a decir, monto promedio ajá. es de nada más y nada menos de $116,000. Mira, ahí hay tanta tela que cortar. Ujú. Creo que hay un tema generacional importante. Sí, total. Los baby boomers fueron los que crearon los suburbios. Sí. Entonces, creo que se criaron o Ujú. crecieron en esto de tener mi casa y Sí. o sea, mi carro y el de mi esposa y mi casa está pagada. Entonces, eran gastos en activos que no generaban ingresos. Sí. O sea que habíamos hablado de los activos Ujú. Sí, sí, en otro capítulo. y hablamos lo de la casa. Ujú. Para mí, mi casa no es un activo, ¿Qué es? Un mecanismo. es un pasivo. Un pasivo. Ok. Algún contador se Le diría, horrorizará y "Estás dice, este loco, está Gabriel". loco. Claro. Y esta es la definición de Gabriel. Ajá. Mi definición es un activo te da plata, Claro. un pasivo te la quita. Ujú. Mi casa no me da plata. Mi casa me quita plata. O sea, yo Ok. todos los meses pago la hipoteca, todos los Ajá. meses tengo que estar pagando los servicios públicos, tengo que estar reparando cualquier tontería, pago el condominio, o sea, Pero la hipoteca va bajando. pero, o sea, no me entra plata. Es tu bien. Es un bien, no es un activo. No me produce plata, me quita plata. Mm, Nuevamente, esa es la definición de Gabriel. está bien. O como dice tu hermano, es un negocio. Es un mal negocio. Es un pero mal es negocio, Es pero un lo negocio, es. pero es un mal negocio. Entonces, los baby boomers creo que se enfocaron en eso, en yo tener mi propiedad pagada y no se la debo a nadie y cosas por ese Sí. estilo de cosas. Y entonces terminaron con activos fijos Sí. que no producen dinero. Entonces, a lo ¿Sabes mejor por eso es que sucede esos números, ¿Sabes ¿no? que una vez leí, no me acuerdo qué revista fue, que el promedio de americanos, el promedio del número de tarjetas de crédito que tienen cada americano es 16 tarjetas de crédito El promedio es 16 tarjetas. por persona? Sí. Do the math. Ahora, volviendo nuevamente a lo que comentaste de los baby boomers, ¿sabes también qué creo yo que pasa? Es un tema de accesibilidad. Ok. Estamos usando muchos ejemplos de la bolsa de valores Ujú. porque, bueno, es una de las inversiones, Sí. pues digamos, más sencillas en cierta forma. Y Ujú. cuando digo sencilla, evidentemente hay un componente técnico Claro. que no es complicado, pero que es desconocido. O sea, hay poca educación financiera en este respecto. Sin embargo, digo que es sencillo porque cuando vas a comprar un inmueble, Sí. entonces es la zona y es el down payment, es más complicado. Sí. Ahora, te comentaba lo de la accesibilidad. Ujú. Hace años atrás, si tú quieres invertir en bolsa, tenías que irte a un banco. Total. Y irte a un banco, tenías que irte con un mínimo de dinero. Y ese mínimo de dinero, Y en un traje. y en un traje. O sea, traje Obvio, corbata. claro, sí, sí. Y ese mínimo de dinero, entonces te cobraban un montón de fees. Y un Ujú. montón de cosas. Y mantenimientos. Y Sí. yo me llevo el tanto por ciento de las utilidades. Y cosas por el estilo. Y además que pasa un poco que lo hablábamos detrás de cámara, que cuando inviertes en bolsa quieres el retorno mañana.
Es correcto, lo estábamos conversando y le dice Sí. que qué interesante el aspecto psicológico donde Todo. yo me meto en una propiedad inmobiliaria Ajá, con una hipoteca 30 años que la voy a alquilar claro. al 1% del valor total del inmueble y yo estoy feliz. Claro, porque es un tangible, lo toco, lo huelo, Pero lo si que voy a la da. bolsa y yo meto el dinero hoy, el viernes quiero el doble. Y si no Oye. quiero el doble, saco esa vaina y quemo la Una computadora y que mentira, eso es una chico. mentira. ¿Cómo es que yo no estoy millonario en una semana? Yo, pero ya va, pero si la casa la compraste a 30 Me años, engañaron. la estás alquilando en 3 lochas. O sea, no entiendo. Pero eso, Pero tampoco es un mal negocio. a mí no me gusta. No digo que sea mal negocio, a mí no me gusta. Pero está el aspecto psicológico de tocarlo. Entonces, Sí, total. como te digo, era más complicado el acceso al mercado de capitales, Mm, era menos divulgado. Ahorita hay brokers digitales que lo hacen muy sencillo, que lo hacen muy económico. sí. Y después está este aspecto psicológico de yo tocar el activo. Un activo financiero que yo no conozco, que no entiendo, que es un número en una pantalla, Sí. como que no. Sabes que también recuerdo que en el capítulo anterior estábamos hablando de propiedad intelectual y otra clase de activos y Sí. tal. Y recuerdo una conversación que tuve con Gabriel Cruz Díaz, que Ujú. me decía que una vez conoció, alguien fue a comprar una obra del maestro, algo así fue la historia. Y el tipo llegó en un Porsche. Entonces le dice, como que preguntan, bueno, el valor del Porsche versus el valor de una estructura espectacular hecha por el maestro. O sea, algo, ¿sabes? Súper grande, no era nada pequeño, pues la obra del maestro. Entonces él le preguntó, le dijo, oye, qué raro, porque normalmente los que compran esas piezas no necesariamente lo hacen con un Porsche, lo hacen un poquito como pensando más a futuro en cuanto a inversión, ¿no? Entonces el señor le decía, no, no, es que ambas cosas son igual de válidas. Yo me compré mi Porsche porque para mí es mi inversión y le estoy comprando la obra a mi esposa porque ella, ¿sabes? Pensó que para ella era mejor inversión para el día de mañana. Ujú. Entonces, ayer el cuento le preguntaron, bueno, ¿y por qué compró las dos en vez de comprar una sola? Digo, bueno, porque el carro, yo sé que en 5 años no va a bajar, o sea, va a bajar un poco el precio, no va a bajar mucho porque es un Porsche, obviamente, pero en cambio el arte se va a revalorizar. Entonces yo no quiero pelear con mi esposa. Entonces yo le compro a ella su obra y yo me compro a mí mi carro y we're fine. Mira, te voy a comentar una cosa con respecto a las inversiones. Mm, Cuando yo analizo una inversión, ujú, yo la analizo como un triángulo. ujú, Una inversión, cuando la veo, para mí debe ser líquida, ujú, debe tener un buen retorno claro. y debe tener un bajo riesgo. Ujú, Las tres cosas juntas, cuando sí. tú la consigues, avísame para yo lanzarme cabeza. Es un bingo, claro. Entonces, este triángulo, estas tres puntas, ahí tú empiezas a hacer tus evaluaciones. Por ejemplo, las bienes y raíces Ujú, son muy seguras. claro. Depende de muchas cosas, pero vamos a asumir que es un buen retorno. Porque Ujú, tú hiciste tu estudio, hiciste tu tarea claro. y el retorno está bueno. No es líquida. Mm, Y digo que no es líquida porque hay casos de casos. Hay mercados muy desarrollados donde tú puedes vender muy rápido ujú, y hay mercados donde tú puedes tener una propiedad 2 años y no la vendes. Entonces, no es líquido. Después tienes cosas como las criptomonedas, ujú, que hablamos en el episodio pasado. Es muy líquido. Yo estoy a un clic de cambiarlo por cualquier otra cosa, por ujú, moneda sí. dura, por dólares o por otra cripto o por lo que sea. Tiene una buena rentabilidad, asumiendo de que estamos en la bola, porque también ha tenido unas caídas espantosas, pero tiene un riesgo increíble. Tú dices, bueno, si tiene riesgo, no me voy. Claro. Y así te vas viendo. Después tienes activos que pueden ser muy líquidos, como puede ser una cuenta bancaria, un plazo fijo. Sí. El riesgo es muy bajo si tú estás en un banco que es serio, pero la rentabilidad es muy mala. Claro. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, cuando tú estás viendo, yo creo que ese es O sea, una buena manera de ver. Esos son las tres esquinas que tú tienes que tomar en consideración cuando vas a ver no, una inversión, ¿no? y hay algo súper importante y es un poco pues la visión nuestra al hacer este contenido y dejárselo a ustedes, es que el abanico es enorme. El abanico es enorme. El abanico Sí. es enorme, hay muchísimas opciones. Algunas pues algunas personas pensarán que unas son mejores que otras. No quiere decir que alguna mala, sino que todas son buenas. Hay que buscar. Y además, Gabo, la que al final del día se ajuste a tu tiempo, a tu criterio, a tu bolsillo. Ya, que no Y cada necesariamente. persona es diferente. Tú puedes Exactamente. tener más apetito por riesgo, puedes ser Ajá. adversivo al riesgo, o sea, Sí, tantas cosas que pueden exacto. pasar ahí.
Y fíjate que las últimas que comentamos, que era el 4%, el 25X, todo está muy basado en jubilarse. Ujú. Yo creo que eso también es una decisión personal. Está bien, Si me claro. lo preguntas a mí, mi esposa me va a matar. Yo no me veo jubilándome. Mm. Tú te ves Ya con va. La jubilación. el millón Sí. cada... Y que, "Coño, pero si me quedo 7 añitos más. Yo no me veo jubilándome en el concepto de frío y jubilación. duro de jubilación de Es no hago aburrido. nada. Es A mí me demasiado parece que es aburrido. aburridísimo. Sí me veo bajándole la intensidad. Claro que sí. Claro. Sí me veo inventando Pero no otra leyendo el cosa. periódico todos los días en mi casa. No, güey. No. No. Y cuando digo no me veo jubilándome, yo no me veo no produciendo. Exacto, claro. Total. Es mucho más sencillo que esto funcione si yo saco el 4% Mm. y adicionalmente algo produzco en el camino. Claro. Un part-time o lo que sea. Entonces, ahí Claro. también hay una decisión muy importante. Muy Y la otra cool. cosa, mis gastos ahorita, por ejemplo, yo tengo niños pequeños. Claro, ahorita son más, obvio. Entonces, claro, o sea, yo tengo colegios, yo tengo médicos, voy a tener universidad. En algún momento, digo yo, que los Esperamos. muchachos harán su vida. Entonces, ya yo no voy a tener los gastos que tenía cuando era más Claro. joven. Entonces, esos ingresos que yo tenía anterior no me van a hacer falta para mantener el mismo tipo de vida. Todo eso es para analizarlo. Y bueno, Sí, claro. La situación. Franco Modigliani, Ajá. Premio Nobel de Economía, dijo una Ah. frase espectacular. Ah, sí. Que decía, la herencia es un error de cálculo. Imagínate tú. Porque no te lo gastaste entero. Pues no te lo gastaste en vida. Muy bien. Espérate. Chicos, antes de irnos, yo traje 6 datos como tal que tienen que ver con dinero que me parecieron súper idóneos y bueno, los compartimos un poco aquí con los chicos. El primero, tú sabías, Gabo, la firma de juegos Parker Brothers, que bueno, es esta compañía que hace millones de juegos, entre los cuales tiene Monopoly o Monopolio, Ujú. ha impreso más billetes para su juego Monopolio que los dólares reales que ha fabricado la Reserva Federal de Estados Unidos. Ah, ¿qué tal? Me enteré cuando estaba haciendo mi preproducción, me pareció muy interesante ese dato. El segundo, y este más impresionante todavía, 15 millones de personas viven con $1 al día. Eso es increíble y lo más increíble es que es cierto. Sí, pero, o sea, do the math, es complicado. El tercero, que este, la verdad que, lo sincero, me parece increíble. No puedes photoshopear dinero. ¿Tú sabes eso? Que Adobe te lo prohíbe. Adobe te lo prohíbe. Qué aburrido. Dice, habla con los españoles aquellos de la, de la máquina, de la serie, de la cosa, a ver si pudieron o no pudieron. Bueno, eso era otra cosa. Este Adobe Photoshop dispone de un sistema de reconocimiento capaz de detectar imágenes de dinero, impidiéndote trabajar sobre ellas o siquiera abrirlas. Ah, mira. Eso está muy cool. Luego viene, esto sí me voló la mente. Un estudio de la Universidad de Yale, ¿ok? Ujú. Menciona que los monos capuchinos entienden el concepto de dinero. Ok. Un grupo de investigadores de Yale quiso comprobar si estaba en lo cierto Adam Smith, padre de la economía, padre de la economía clásica, perdón, al afirmar que los animales eran incapaces de hacer intercambios justos y deliberados. Tras varios meses, los monos comprendieron que podían intercambiar monedas por cosas valiosas e incluso aprendieron a gestionar su dinero. O sea, esto no me lo gasto ahorita, lo aguanto para después, Para cuando me vaya a para cuando venga algo que valga la pena. Pero ya va, o sea, esto no es inventado, gente. Esto es sacado de Forbes. O sea, es una fuente bastante importante en comunicación social. Siempre te dicen que, bueno, que tienes que al menos revisar 2 o 3 fuentes. Estas fuentes, estas cosas yo las leí en Forbes, los busqué en otra fuente y también estaba. Ahora bien, y esta sí te va a... Esto es Ok. una barbaridad. El 90% de los billetes en circulación en el mundo tienen rastros de cocaína. Ok, ya sabemos qué industria usa efectivo. Líquido. Correcto. Y ya para terminar, ¿de qué están hechos los billetes? Papel. ¿De qué están hechos, según tú, Mike? Papel. ¿Tú, Philip? Y que Philly, ya otro nombre, ya tiene como 8. Felix. Pues no, no y no. Los billetes están hechos 75% algodón y 25%, perdón, lino, según la Nos podemos oficina. vestir de billete. Exactamente, coño, cool. ¿Mm? Según la Oficina de Grabado e Impresión de los Estados Unidos. Por lo tanto, la creencia popular de que están hechos de papel es falso. Entonces no es papel moneda, es tela moneda. Esta es la moneda. Mira. Es una locura, pero es lo que es. ¿Qué te pareció Bueno, el episodio de hoy? me gustó, me gustó. ¿Y a ti?
A mí me gustó. ¿Sí? Tenía un poco de miedo que se nos fuese a ir muy técnico, pero creo que las 3 cifras quedaron súper bien A explicadas. mí lo que me gustan de las reglas es Sí, que quita un poco la tecnicidad. total. Nuevamente son aproximaciones, pero está Claro, muy facilito. O sea, con el teléfono agarras, abres lo la puedes hacer. calculadora y haces tu No, y cuentica. además, hoy en día hay miles de aplicaciones que te ayudan. Pero ahí vuelvo un poco a lo que les decía antes de esto. Lo ideal es que usted, amigo o amiga en casa, vea las 10.000 posibilidades que hay y, bueno, con su esposo, saquen cuenta y puedan Correcto. definir en conjunto qué es lo que quieren hacer o qué es lo que quieren lograr, ¿no? Mira, los $300 mensuales y era Ajá, porque era el cálculo para que diera $1.000.000, ¿no? es verdad. Haciéndolo a un 8% anual, por cierto. Ajá, Calculé un 8%. ok. Sonará mucho, sonará poco. Pero si tú te sientas y empiezas a masticarlo y darte cuenta, la persona que dice que no puede probablemente tenga un zapato de $150. Seguro. Entonces, si en vez del zapato de $150 te compras un zapato de 50, entonces ya Ujú, tienes 100 por ahí liberado. Y así va. Y ojo, porque yo soy de los que defiende que el retorno no es solo financiero. claro, Hay cosas que te retornan felicidad y totalmente. también son una inversión. Sí. Por ejemplo, mi casa, que digo Ujú, que para mí no es un activo ujú. y es un negocio. Mal negocio, pero bueno, es un mal negocio. En mi casa, Ujú, acá en Panamá, la compramos y lo primero que hicimos fue tumbar una pared. ujú. ¿Por qué Querían hacerlo tumbamos más una grande, pared? sí. Porque nos gustaba los ambientes incorporados, o sea, la volvimos nuestra. Claro. Eso te da un retorno que no es financiero, pero es un retorno Súper que te importante, da felicidad. claro. Si a ti te Y es súper da, válido claro, también, si a ti claro. los zapatos te dan felicidad, cómprese su zapato. Si a ti el carro te da felicidad, cómprese su carro. Sí. Si Pero a es ti que, comer afuera te da felicidad, coma afuera. El tema es cuando llegas a los 65 años y no tengas para los zapatos, para el carro, la culpa no es de nadie, la culpa es suya. ujú. Entonces Mira, sí creo que es importante que uno disfrute, claro, que uno vea qué es lo que te da retorno, pero al mismo tiempo pensar un poquito más allá, ¿no? claro, pensarlo y digo, sin mucho drama, sin satanizar, pero sí está un poquito ubicado en espacio. Hubo un caso que se lo escuché una vez a un amigo de la familia Ujú. que le prohibieron el café. Mm, Y era así de que, ¿qué? ¿Qué fue? No, no puede ser, se me va a morir. Pero claro, se tomaba, no sé, 20 tazas de café, estoy exagerando, pero era una claro. barbaridad. Mira qué hizo. La agarró y le dijo, ok, yo me voy a tomar hoy el café de la mañana, Ujú, nada más. Después me voy a tomar el café después del almuerzo, solamente. Ahora solo y lo fue modificando. ujú. Después que él hizo eso, se dio cuenta cuál café en el día era el que le retornaba más felicidad, que él decía, ay, cafecito. Y eso fue con lo que se quedó. Y ahora él toma una taza de café al día. Dice, no, café, a mí me encanta el café, ¿porque me lo van a quitar? Pero me tomo una. Y me Mira. tomo Ujú. la taza de café que me produce más felicidad. Mm, Me parece un inteligente. ejemplo espectacular. Totalmente espectacular. Espectacular como ¿Vale? este podcast, señores. Sí, mismo es. Déjennos sus comentarios, quejas, contribuciones, aprendizajes. En los comentarios, denle seguir, campanita, etcétera, 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 todo. Y bueno, hasta aquí Y nos trajo, like, denle like. por favor, hasta aquí nos trajo el río, Gabriel Antonio. Muchísimas gracias, Reinaldo José. Él es Gabo Él es Reinaldo. y esto es Sala de juntas. Bye Bye. Bye bye, muchas gracias.